tengo aquí. El mayor tiene un montón de años, como 30. Imagínense, es una barbaridad. Estamos con el arquitecto Jorge Sánchez. Hola Jorge, ¿cómo te va? De 28. Sí. Y Maurice Fleischmann, arquitecto de 30 años de edad. Muy bien. Y nos traen un libro que es en realidad, es una obra muy ambiciosa, diría yo, porque es una semblanza de una lista de arquitectos importantes de nuestro país, todos mayores que ellos, evidentemente, todos mayores que ellos, que no es solamente una sucesión de entrevistas, sino que es en verdad toda una puesta en escena de cuáles serían los grandes elementos de la arquitectura, y en especial de la arquitectura. ¿Cuántos arquitectos son los que han conversado? 30, finalmente fueron 30. Han conversado con 30 arquitectos. ¿Por qué hacen esto? En realidad empieza como una especie de aventura en la oficina que tenemos, o que en el 2006 teníamos, o tenemos, para un poco suplir esa falta de un guía o un líder, un maestro de arquitectura. Okay. Y empezamos a conversar con estos arquitectos para enterarnos un poco digamos, de cuál era su pensamiento en torno a la arquitectura, cuál había sido, cómo habían empezado la arquitectura, ese tipo de preguntas que siempre tiene uno cuando recién sale, ¿no? Claro. Un poco está perdido. Entonces esa era un poco la idea del libro, ¿no? Y bueno, finalmente esto fue durante los años cobrando un valor importante y al final pues decidimos hacer un proyecto, ¿no? En la primera parte de estas conversaciones, largas, importantes, pero llenas de ilustraciones importantísimas, ¿ah? Llenas de fotografías realmente fascinantes. Boris, hay una parte que se llama la vocación. Exacto. ¿Existe la vocación de arquitecto todavía en este mundo? En verdad es obviamente un tema importante que tratamos porque muchos estudiantes sobre todo se hacen esa misma pregunta. Ajá. ¿Estoy en lo correcto o no? Y sobre todo también antes de iniciar la aventura de la carrera. De alguna forma no necesariamente existe una vocación, y si la hay se descubre según lo que ya nos hemos dado cuenta a mitad de camino. Se descubre a mitad de camino. Sí, definitivamente hay gente que por referentes incluso del entorno familiar han tenido una proximidad hacia lo que El es la papá es carrera. arquitecto, el abuelo es arquitecto, Exacto. el tío, etcétera. Y En ese caso pueden tener un conocimiento mayor de lo que va a ser la carrera y quizás tener más claro si tienen una vocación para ella, pero sobre todo por las experiencias que hemos recogido de los arquitectos con los que hemos conversado, muchos de ellos no llegan a la arquitectura de esa forma. Llegan posiblemente sin tener la menor idea de lo que es la arquitectura, ni de lo que van a hacer en el primer día de clases, ¿no? Y en el camino, la carrera es que uno va confirmando esta vocación. ¿Y si te equivocas a mitad de camino? Hay que ser el cambio. Si te das cuenta que Sí, te has metido la pata, y en buena hora, ¿no? Darte cuenta. tienes que romper esa maqueta mental que has ido trazando. Sí, y en buena hora. Muchos casos, ¿ah? Hay muchos casos de gente que se da cuenta a mitad de camino o empezando, o incluso terminando la carrera y atrás nomás. O sea, a volver a empezar con otra cosa. ¿El arquitecto es un artista que sabe algo de matemáticas? ¿Es en el fondo un escultor? No, ¿Es un pintor? Por lo menos no debería de serlo, ¿no? No debería serlo. No. ¿Es un decorador de exteriores o de escenarios? No, o de cosas? bueno, eso es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Al final, cuando se habla pues de la relación que tiene el arquitecto con la sociedad y cuál es la percepción que tiene la sociedad del arquitecto, ¿no? Un poco es eso. Sobre todo ahora con el boom de la decoración y el desarrollo inmobiliario, mucha gente cree que el arquitecto... Parece, algunos, no sé, me parece que algunos son verdad decoradores. Sí, que es otra cosa, ¿no? Claro, que es otra cosa. Que Pero es otra tiene el rama. título de arquitecto. Sí. Porque predomina una visión evidentemente estética, de cierta estética, además muy personal, ¿no? Pero no lo sé, que no necesariamente se condice pues con el paisaje. Sí, pero creo que justo la pregunta que tú hacías de ¿eres un pintor, eres un escultor, eres un decorador? Así como lo tienes tú en tu cabeza o no, o solo es para hacer la pregunta, definitivamente la mayor parte de la sociedad, Claro. y hablamos para empezar la sociedad que consume arquitectura, porque tenemos la otra parte que ni siquiera llega al paso de consumir o de contratar a un arquitecto, definitivamente tiene las mismas dudas que tú has mencionado y mayores con respecto al rol del arquitecto, ¿no? Que es lo que mencionaba Claro. Jorge hace un rato. Y de lo cual somos parte nosotros mismos alimentando ese mito o esa idea que en muchos casos sea muy glamorosa. Porque hay una cosa de glamour de los arquitectos que salen en las grandes revistas de sociedad, digamos,
porque construyen, entre otras, casas para gente muy rica, pero entre otras cosas, ¿no? Pero lo que se destaca un poco es solamente eso, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, y en el Perú tenemos mucha autoconstrucción. Eso es lo que te decía, de la gente que no consume, ¿no? Que hay gente que no consume este tipo de arquitectura, pero que hace su propia arquitectura de alguna manera. ¿Hay vasos comunicantes entre esos dos mundos actualmente o no? Bueno, son dos universos estos. Son dos universos paralelos, creo, ¿no? Pero que de hecho es un tema que se trata mucho en el libro, ¿no? De hecho, para algunos es un tema muy sensible de cómo, digamos, el arquitecto se pelea, o la sociedad de arquitectos se pelea por un 5 o 10% de clientes, cuando en realidad la demanda mayor está en ese otro 90%, ¿no? Eso que tú decías de las casas autoconstruidas, ¿no? Que tiene toda esta cosa fascinante de la persona de empuje que levanta una casa, pero también tiene riesgos, evidentemente, ¿no? Acá tenemos, el otro día estuvo acá el arquitecto Siriani, y mira el proyecto Enrique Siriani, Lima 1963, por comenzar, iglesia en ciudad satélite de Ventanilla. ¿Se dan cuenta de lo que significó eso el año 63? Vean acá la foto en blanco y negro. Era una cosa totalmente fuera de la realidad, es decir, algo que la gente evidentemente... Y además ese proyecto lo hace más joven que nosotros aún, ¿no? Lo hace creo que a los 25, 26 años, ¿no? Otras épocas. Claro que sí. Bueno, ahí lo tiene usted sobre el arquitecto Siriani. Lo interesante es que cada uno de los entrevistados tiene pues una especie de antología de su obra. Claro, la idea de complementar el libro con imágenes es también hacer una especie de tributo o rescatar aquellas obras como esa, por ejemplo, que han sido muy poco publicadas, ¿no? Y que las nuevas generaciones pues no las conocen, ¿no? Como Ventanilla, o la Escuela de la UNI que está por ahí, o esa casa que estás viendo de Miguel Rodrigo, en fin, ¿no? Casa Chávez de Miguel Rodrigo, Lima, 1958. Y la fotografía nada menos de José Casals, tremendo fotógrafo. Sí, hay un par de buenas fotos. Muy especializado en estas cosas. Vean ustedes, 1958. Eso fue intencional también, como mencionaba Jorge, parte del banco de imágenes del libro, era tratar de mostrar aquellas cosas que no se habían mostrado, ¿no? Exactamente. Además hay que explicarle a los jóvenes que no necesariamente la historia comienza con ellos, ¿no? Claro. Hay cosas que hay que, Dios mío, hay cosas que hay que rescatar, ¿no? Y que hay que de alguna manera, qué interesante, ¿eh? Generaciones. Hay generaciones en la arquitectura. Claro. Eso es un poco la idea también del libro con lo que mencionas, ¿no? ¿Cada generación es un estilo o no se puede hablar de un estilo generacional, sino de estilos generacionales? No creo que se hable de un estilo, pero un poco la idea del libro es también que las nuevas generaciones entiendan cuáles han sido las generaciones y qué es lo que ha marcado esas generaciones que precedentes, ¿no? En la época en que se formaron, la escuela en la que se formaron, cuáles fueron sus influencias y cómo eso ha desembocado en lo que son ahora y la arquitectura que hacen ahora, ¿no? Efectivamente, bueno, diseño de parques también. Este es el Parque Central de Miraflores, diseñado el año 92, ¿no? Hubo un concurso para esto. No fue un concurso. Lo cual suscitó también, ¿no? Hubo todo un debate. Me acuerdo que hubo un debate político, sobre si el parque era correcto así, sobre qué representaba. La gente siempre pregunta, ¿y eso qué significa, no? ¿Y cuánto va a costar y todo, no? La arquitectura transmite mensajes y cada casa, cada diseño arquitectónico es un manifiesto de algo, de alguna concepción del mundo, de alguna cosa hasta religiosa, puede ser. Sí, de hecho en el libro, en la parte de Lima, o en la parte de espacio público, de arquitectura pública, se habla un poco también de eso, ¿no? Cómo la arquitectura no solamente sirve para, digamos, la oportunidad de hacer un edificio no es solamente eso mismo, sino también es la oportunidad para decir cuál es tu postura frente a la sociedad, cuál es tu postura frente al espacio público, digamos, sirve para mucho más cosas que para simplemente resolver un problema de hacer una oficina, o hacer una casa, o hacer o vivir y tener un lugar, ¿no? Sirve también para sentar una posición con respecto a algo más útil, ¿no? Y incluso sentar la posición que menciona Jorge, no solo con referencia al mismo objeto, sino incluso a la relación del objeto con los demás objetos o con la ciudad misma. Con la ciudad. O sea, es una oportunidad. Cada proyecto de alguna forma es una pequeña oportunidad para poder hacer algo mucho mayor, ¿no? ¿Usted sabe quién construyó el Palacio Arzobispal de Lima, por ejemplo? Yo me acabo de enterar, yo no lo sabía. Malakowski y Sahut, estos dos arquitectos construyeron este edificio el año 16. 1916. 1916, señoras y señores, vean ustedes. Bueno, nos iremos
iremos enterando de más cosas como esta después, porque vamos a seguir revisando el libro. Ahora tenemos que hacer una breve pausa. Ya llegó mi amigo, llegó el hombre del elocuente silencio. Vamos a arrancarle, le arrancaremos algunas palabras, pues aunque sea bajo tortura, a mi próximo invitado. Ahorita volvemos. Me han dicho que yo te he dicho. Que he dicho que yo te conté.